Buenas tardes a todos y vamos a esperar 2 minuticos mientras se terminan de conectar y ya empezamos con la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar de hoy, donde básicamente pues queremos como siempre darles a ustedes un resumen y un poquito de color de lo que está pasando en los mercados y entender un poco lo que hacia adelante podemos estar esperando en materia de, digamos, del desempeño de los diferentes activos y sobre todo pues donde puedan existir también algún tipo de oportunidades. Entonces, pues retomando un poco lo que habíamos hablado hace un par de semanas, donde básicamente habíamos tenido un escenario un poco más complicado y un poco más volátil, producto pues digamos de todo el tema arancelario y todas las amenazas por parte de Estados Unidos, eh, donde pues veníamos incluso de una semana con algunas sorpresas en cuanto a lo que fue pues los anuncios de esas tarifas de aranceles que estaba imponiendo Estados Unidos a los demás países y obviamente pues algunos comentarios de otros países y algunas respuestas de esos mismos hacia Estados Unidos. Finalmente, pues como lo mencionábamos también en un momento, creíamos que ya una vez empezamos a ver medidas un poco fuertes o extendidas cuando se empezaron a hablar de temas de aranceles por encima del 100%, pues ya entendíamos también un poquito que creíamos que esa lucha se estaba volviendo una lucha más de dos, eh, finalmente Estados Unidos contra China, dado que pues en lo que se comenta es que finalmente cerca de 70 países pues han buscado sentarse a la mesa con Estados Unidos y poder negociar. Y en ese sentido pues era evidente que las retaliaciones se estaban dando mutuamente entre Estados Unidos y China. Los demás países, pues obviamente han tomado un tono un poquito más, con un tono un poco más de calma y buscando, digamos, las negociaciones. A raíz de eso, pues creo que también el mercado, si bien se ha mantenido un poco volátil, se ha alejado, pues digamos, de esos mínimos que alcanzamos a ver en las acciones y en las tasas de interés de los bonos en Estados Unidos. Y adicionalmente, pues hemos tenido por lo menos una debilidad de dólar a nivel global que también ha llamado bastante la atención. Ya lo miramos un poquito más adelante en el comportamiento de los diferentes activos, pero este escenario pues no ha dejado de ser cambiante. Y me refiero a cambiante porque pues hace unas semanas oíamos que un día aranceles sí, que al otro no, que les iba a subir a unos, después que no les iba a subir, a ciertos materiales sí, después que a esos materiales no. Entonces, pues era muy difícil, sobre todo, digamos, como tratar de entender lo que podría pasar en términos de reacción de mercado, o de pronto no difícil, porque evidentemente la palabra en ese escenario era incertidumbre, y pues una vez tenemos incertidumbre en los mercados, ya sabemos que es muy difícil que tengamos un buen comportamiento. En ese sentido, pues hemos tenido entonces como un poco más de calma en lo que han sido los comentarios frente a otros países, pero hoy en la mañana, pues
o incluso desde ayer al cierre de mercado ya teníamos como una suavización en el tono por parte de Donald Trump y Estados Unidos, donde pues lo que esperábamos que en algún momento pudiera llegar y es que se sentaran, digamos, a negociar, eh, pareciera pues ya estaba, digamos que tomando como algo de perspectiva, y ayer Donald Trump hizo algunos comentarios respecto a la Reserva Federal y al tema de China. Importante, ¿por qué? Porque a todo este tema arancelario también se sumó pues el tema de la Reserva Federal. Ha habido un ataque importante por parte de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, básicamente diciéndole que, entre comillas, casi que es un incapaz, que siempre ha estado, digamos, muy lejano de poder tomar decisiones correctas y a tiempo en materias de tasas de interés y que era el momento adecuado para bajar las tasas de interés, sobre todo cuando la semana pasada vimos al Banco Central Europeo recortando las tasas de interés nuevamente y que él creía que inflación por parte de alimentos y por parte de la energía iba a seguir disminuyendo y era una razón para la cual la Fed debía tomar su decisión de disminuir las tasas de interés. Ayer dijo que básicamente él no ha tenido la intención de despedir a Jerome Powell, negó rotundamente pues esos rumores de que estuviera analizando esa situación, a pesar de que obviamente hay pues su equipo económico ha estado buscando, digamos que el tema legal de si es conveniente y si pudiera llegar a hacerlo. Y por otra parte, pues no dejó, digamos, las críticas de lado y nuevamente pues envió ese mensaje de que necesitaría y quisiera que la Fed actuara mucho más rápido para bajar las tasas de interés. Esto no es un mensaje, no es un mensaje positivo, digamos que no es algo ajeno a lo que hemos visto muchas veces, digamos, con otros bancos centrales, e incluso lo estamos viviendo dentro de la situación local. También aquí hemos oído al presidente y a los ministros de Hacienda, dado que han sido varios en los últimos meses, también enviando un mensaje de recortes de tasas de interés, eh, que está bien hasta cierto punto, pues que el gobierno tenga una postura y tenga pues una visión. Obviamente los gobiernos siempre van a querer poder disminuir esas tasas de interés y así incentivar el ritmo de actividad económica, pero recordemos que los bancos centrales pues deben actuar con una independencia y también miran, digamos, otras variables que son las que finalmente en el agregado los llevan a tomar decisiones. Entonces, pues un mensaje tan directo no ha sido tampoco positivo o no ha sido tomado de forma positiva por los mercados. Incluso lo veíamos el lunes, que básicamente las caídas que vimos en la bolsa en Estados Unidos pues teóricamente obedecían un poco a esos comentarios directos que hubo al cierre de la semana anterior eh, hacia Donald Trump. Y en términos de China, pues básicamente anunciaron que iban a ser pues, relativamente amables y cordiales en la relación, si ellos también lo eran, que pues seguramente estarían buscando llegar a un acuerdo comercial, aunque los aranceles finalmente no se iban a eliminar en un 100%, se podrían hacer revisiones, pero no iban a eliminarlo 100%, pues particularmente para el caso chino, y pues esto dejó abiertas las posibilidades de sentarse a negociar. Entonces, pues hoy iniciábamos, como les decíamos, con un tono muy positivo. Sin embargo, a mitad de la mañana, pues nuevamente Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, básicamente nos dice que no hay una oferta formal de parte de Donald Trump para bajar esos aranceles a China y que incluso en un escenario donde existiera una negociación, pues esta negociación pudiera extenderse por lo menos unos 2 o 3 años, dado que no es un tema simplemente de centrarse únicamente en una tarifa única de arancel, es decir, no, la solución no va a decir voy a bajar los aranceles del 100 al 50%, sino que hay que mirar muchos temas de la relación comercial y seguramente van a ser muchas las variables que van a entrar, digamos, dentro de esa negociación. Por ende, eso va a ser un tema que se pudiera demorar. Y pues a pesar de que no cerraron en rojo los mercados, vimos, pues sí, obviamente una desaceleración frente a los máximos que estábamos viendo hoy en la mañana. Entonces, el resumen de esto básicamente es, pues vamos a seguir un poco con estos comentarios seguramente encontrados, que por momentos puedan generar algo de volatilidad. Lo que sí pensamos es que pues muy seguramente este va a ser el camino, el que entren en una negociación que pueda tomarse un tiempo, evidentemente, pero que hacia adelante pues podamos tener como un escenario un poquito más constructivo, porque evidentemente pues el camino y la solución creemos puede llegar a ser
digamos, esa negociación y lo que finalmente ha venido buscando Estados Unidos desde que pues empezó a anunciar, digamos, la posibilidad, digamos, de imponer esos aranceles a muchos de los países. Por otra parte, esta semana tenemos reunión del Fondo Monetario Internacional. eh, Aquí rescatamos ya algunos comentarios que tuvimos esta semana, donde básicamente se actualizaron las cifras de crecimiento económico a nivel global y para pues, las distintas regiones y países, donde pues obviamente este tema arancelario y comercial pues tiene, digamos que unos escenarios de preocupación y de riesgo para el ritmo de crecimiento a nivel global, y eso ha llevado a que pues obviamente el Fondo Monetario revise esas cifras, donde pues lo que podemos rescatar es que inicialmente pues se da una reducción en la estimación de crecimiento global del 3,3% al 2,8%. Esto pues cambia apenas, digamos, contra las cifras que habían estimado en el mes de enero, hace 3 meses, incluso cuando pues ya sabíamos, porque esto pues era un tema que se conocía desde antes de la elección de Donald Trump, que pues probablemente íbamos a tener este tema o este conflicto arancelario entre los distintos países con Estados Unidos, pero obviamente entendiendo que el tema ha sido un poquito más álgido, pues que pudiera tener también algún impacto mayor. Entonces, en ese escenario, pues se da una disminución en las estimaciones de crecimiento. Para el caso de los mercados emergentes también se redujo la estimación del 4,2 al 3,7, para América Latina del 2,5 al 2% y en Europa del 1% al 0,8%. En el caso de China, que puede ser quizás de los más afectados en todo este entorno, pues obviamente una reducción del 4,6 al 4%, y para el caso de Estados Unidos, pues también se da una reducción importante del 2,7 al 1,8%. Eh, Totalmente, digamos, normal dentro de lo que estamos viviendo. Creo que en el webinar de hace un par de semanas, pues también tocábamos lo que está pasando en materia, digamos, de indicadores económicos en Estados Unidos, que obviamente hacen pensar que el ritmo de crecimiento se está desacelerando de forma importante. Creo que seguramente lo han oído, han sido muchos los titulares que hablan de recesión, de esta inflación, y creemos que ese puede ser un escenario que se contemple, eh, que es difícil, digamos, de pronosticar en este momento, sobre todo pues el momento en que vayamos a estar en ello, pero si uno va a mirar muchos de los indicadores líderes y sobre todo pues indicadores que se alimentan mucho de las expectativas de los distintos agentes, pues claramente hemos visto un descenso significativo que va acorde a que veamos posteriormente pues una desaceleración de las cifras de crecimiento. La primera quincena de mayo, pues vamos a conocer el crecimiento de Estados Unidos para el primer trimestre, y muy seguramente, aunque todos estos eventos no han impactado, digamos, durante el primer trimestre, sino ha sido un tema más de finales de marzo, inicios de abril, pues creemos que ya podemos por lo menos ver algunas señales de lo que pueda esperarse hacia adelante en materia de disminución de crecimiento, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y sobre todo mientras se mantenga la incertidumbre, pues creemos que eso va a poder tener un impacto mayor dentro del comportamiento de las economías. ¿Cómo se han movido entonces los activos y el mercado en Estados Unidos? Aquí les queríamos mostrar un par de gráficas que en medio de todo nos muestran cómo, a pesar de las caídas fuertes que tuvimos inicialmente en abril, y particularmente ese 2 de abril que se anunciaron, digamos, los aranceles, en medio de todo hemos tenido una leve recuperación, por ejemplo, en las acciones. El Standard Poor's, donde ven esa zona de los 5.491 puntos, pues ese fue la apertura del mercado ese 2 de abril, ese nivel, y pues alcanzamos a tener Standard Poor's que incluso se llegó a negociar por debajo de los 5.000 puntos. Esta mañana estábamos alrededor de la zona de los 5.390 puntos. Si bien no hemos recuperado esos niveles que teníamos a inicios de abril, sí podríamos hablar de una recuperación por lo menos de un 80-85% del movimiento, basada en que obviamente, pues como les decía, creo que el mercado ha venido buscando algo más de calma. Ya algunas desvalorizaciones pues empiezan a poner a algunos emisores unas valoraciones relativamente atractivas, o por lo menos mucho más
atractivas de lo que teníamos anteriormente y hacia finales del año 2024, donde pues claramente sí se veían unas sobrevaloraciones importantes, y por otra parte un mercado que empieza a descontar también esos posibles acuerdos, y en parte pues esa gran recuperación que tuvimos em, en parte ayer y hoy en gran parte, digamos, de la mañana, donde incluso los índices en Estados Unidos alcanzaban a subir algo más del 3%. En el caso del DXY, que nos da una señal muy clara de lo que está pasando con el dólar a nivel global, pues evidentemente aquí sí hemos tenido un comportamiento un poquito dispar, donde claramente se ha dado un escenario de debilidad del dólar a nivel global, donde el DXY más o menos para ese 2 de abril estaba en niveles de 103, 104 puntos, y hoy por hoy estamos en niveles inferiores a los 100 puntos, cerrando más o menos en la zona de 99 puntos con 80. Es decir, acá sí hemos tenido una debilidad marcada en el dólar, producto pues también de lo que ha sido todo este comportamiento. Y que se ha visto traducido, por ejemplo, sobre todo frente a monedas desarrolladas, y hemos visto como un euro que pasó casi del 1,05 al 1,15 en la jornada de ayer y esta mañana, eh, que claramente denota un comportamiento débil en el dólar. Otro pues de los activos importantes que han sido los bonos del tesoro. Aquí también vimos un cambio importante y les estoy trayendo pues básicamente dos fechas. Primero, el 14 de agosto del 2024, y ustedes se preguntarán por qué esa fecha, y el 2 de abril, que pues como les decía fue cuando se anunciaron los aranceles. Lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda, y es esa línea más punteada, como ha tenido una reducción importante, es decir, que hemos visto un empinamiento de esa curva de los tesoros en Estados Unidos, es decir, esas referencias de más corto plazo, aquí los primeros puntos pues hacen referencia a un mes, 3 meses, 6 meses, un año y así sucesivamente. El último punto pues obviamente son los bonos del tesoro de 30 años, la referencia de más largo plazo. Podemos ver cómo ha bajado de forma importante esas tasas de corto plazo. ¿Por qué? Porque obviamente ese temor que ha generado lo que pueda pasar en materia de crecimiento económico, e incluso si se diera una recesión, pues lo más probable y lo que el mercado viene pidiendo y exigiendo y, y en parte digamos que también ese mensaje que les da ahorita ha sido constante por parte de Donald Trump, de pedirle a la Fed que baje tasas de interés. En ese sentido, pues las tasas de corto plazo tienden a bajar de forma mucho más rápido que las de largo plazo, y por eso hemos visto pues ese empinamiento en la curva. Y si lo miramos ya desde el 2 de abril a la fecha, pues claramente ese comportamiento ha sido no tan distinto en la parte corta. Digamos que en general esa parte corta ha estado, digamos que muy similar a los niveles que teníamos en el 2 de abril, pero sí hemos tenido, digamos que aumentos sostenidos en las referencias de mediano y largo plazo, es decir, más o menos desde los 5 años hasta los 30 años, las tasas en Estados Unidos se han venido desplazando al alza. Y eso es preocupante en la medida que pues esas tasas también inciden sobre las tasas de endeudamiento de los distintos agentes, bien sea las empresas, bien sea los hogares, una vez piden, por ejemplo, pues créditos para el tema, digamos, de hipotecas o de vivienda, y las mismas compañías, pues en temas de CAPEX. Eso lo que supone es que en el mediano largo plazo, pues también vamos a ver alguna desaceleración en el ritmo de inversión, en el ritmo de crecimiento de las compañías, lo cual pues también debe generar un choque sobre el ritmo de crecimiento de la economía, y que a futuro también exige que el mercado descuente unas menores utilidades por parte de las compañías. Eh, en la siguiente diapositiva, entonces, pues como les decía, ustedes se preguntarán un poco por qué esa fecha del 14 de agosto. Y básicamente el 14 de agosto, cuando presentábamos uno de nuestros webinars, nosotros les mostrábamos lo que había venido siendo el comportamiento de esa curva de tesoros en Estados Unidos, donde en ese momento pues les hacía el símil de lo que había pasado en recesiones anteriores. Si ustedes pues frecuentemente nos han oído, creo que hemos primero desde el año 2000, casi 22 y 23, en general se ha venido hablando en los mercados sobre una recesión en Estados Unidos que no ha llegado. Y en el 2024, pues fue evidente que cerramos con un muy buen crecimiento en Estados Unidos, y prácticamente los 2 últimos años se ha negado ese escenario. Nosotros
pues sí lo considerábamos, digamos, como un poco, digamos, extremo pensar en ese caso, pero digamos que ya hemos visto de pronto algo de cifras que, sobre todo pues con lo que está pasando, puede ser un escenario un poco más probable. Entonces hacíamos la comparación en su momento de cuando estaban pasando o cuando se mencionaban ese tipo de escenarios y pues esas líneas en la gráfica izquierda, esas bandas, digamos, que tengo ahí seleccionadas más o menos en el año 2000 y en el año 2008, pues son obviamente las recesiones que tuvimos anteriormente y pues ahí básicamente era a entender un poco lo que había pasado con la curva de rendimientos en Estados Unidos, con esos bonos del tesoro. Y nosotros les decíamos, pues, ese promedio de lo que ha sido los últimos 25 años en ese spread entre las referencias de 2 y 10 años, es decir, el comportamiento de la parte corta y la parte larga de esa curva de tesoros, pues había implicado un promedio más o menos de unos 100 puntos básicos. El 14 de agosto del 2024 estábamos en menos 8 puntos, es decir, ahí había un espacio, digamos, de ajuste importante que nos hacía entender también que el mercado de renta variable pues iba a tener, digamos, algunas limitantes. Eh, el 14 de agosto pues estábamos todavía en unos niveles importantes y prácticamente cerramos el año con algo de valorizaciones, pero aquí lo que les quería mostrar un poco es finalmente y en la otra gráfica incluí el comportamiento en la línea azul, por eso un poquito la diferencia entre las dos gráficas, porque quise también mostrarles en la línea azul lo que ha sido el comportamiento del Standard Poor's. Entonces, pues trazamos esa línea punteada, que son esos mismos 100 puntos básicos de spread entre la referencia de 2 y 10 años. Pero esa línea verde es exactamente la misma línea de la izquierda, obviamente con la continuación hasta hoy, y fíjense cómo ese spread pasó de menos 8 puntos a 54 puntos. Es decir, nosotros no nos sentimos cómodos hasta que tengamos un spread de por lo menos 100 puntos, con que el mercado de renta variable en Estados Unidos pues vaya a estar, digamos que mostrando una oportunidad interesante. Si nos vamos a los años atrás, fíjense que cada vez que el mercado ha estado, o ese spread ha estado, perdón, por encima de los 100 puntos, pues el mercado tenía una estructura alcista mucho más marcada. ¿Qué pasó a partir de ese mes de agosto? Pues evidentemente alcanzamos a ver un mercado que subió algo más, pero en esta última corrección que tuvimos por debajo de los 5.000 puntos, pues es mucho más consecuente con lo que vemos o con lo que vimos en este comportamiento en la línea verde en estos últimos casi 8 meses, 6, 8 meses. En resumen, pues creemos que todavía hay algún espacio de ajuste. Aquí va a llegar o va a influir mucho lo que pase en términos de la decisión de la Reserva Federal. El próximo mes de mayo tendremos reunión. De pronto es un poco prematuro pensar en algún tipo de recortes por parte de la Reserva Federal, sobre todo creo que es el momento para que ellos pues muestren también un poco esa independencia frente al gobierno. Si bien los mensajes de muchos de los, de los miembros de la Reserva Federal que hemos tenido las últimas semanas, prácticamente todos nos han dicho no creemos que sea el momento de bajar tasas de interés, tenemos que seguir vigilando muy de cerca la inflación, tenemos que seguir vigilando muy de cerca lo que va a pasar en el tema de comercial, que claramente puede ser una razón adicional para tener presiones inflacionarias y eso nos va a llevar a ser un poco más cautos y no reducir las tasas de interés. Sin embargo, en la medida que de pronto los indicadores de actividad económica se desaceleren de forma muy fuerte y que los mercados sigan de pronto con la sensibilidad, la volatilidad y sobre todo las desvalorizaciones, pues pueden ser elementos que lleven a presionar un poquito la Reserva Federal y quizás llevar por lo menos algún recorte hacia el mes de junio. Entonces, en la medida que esos recortes se den, seguramente vamos a ver que esa parte corta siga disminuyendo y ese spread se siga ampliando y eso va a venir acompañado seguramente con una corrección adicional de la renta variable que pueda traer, digamos, algunos mejores niveles de entrada hacia futuro. ¿Cuál era el nivel que teníamos en el Standard Poor's en esa fecha? 5.455. Hoy, pues más o menos cerramos en niveles de 5.380 puntos. Es decir, en los últimos 8 meses, a pesar de que el mercado sí subió, y eso vale la pena aclararlo, pues en cuestión de hasta hace una semana, 2 semanas, prácticamente ese movimiento se había borrado todo y lo que yo hubiera mantenido, lo que yo hubiera tenido hoy, si hubiera tenido una inversión pasiva, digamos, en el Standard Poor's en esos últimos 8 meses, hubiera sido, digamos, que una desvalorización. Y si lo comparo contra otros activos, pues evidentemente el retorno, digamos, relativo hubiera sido
mucho peor para el Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque el Standard & Poor's cierra hoy básicamente con una desvalorización del 9% en el año, mientras que hemos tenido activos como el oro que ha subido un 25% en el año, bolsas en la región como la colombiana que ha tenido una valorización cercana al 19% en lo corrido del año. Incluso Chile también ha tenido una valorización cercana al 18%, Brasil ha tenido una valorización cercana al 10%, Europa también ha tenido un buen comportamiento, algunas de sus bolsas, por ejemplo la bolsa alemana ha tenido un comportamiento del 10%, entonces lo que sí se ha dado ha sido una rotación importante, digamos, entre los activos y entre, digamos, el mercado de Estados Unidos y los demás países donde evidentemente pues ahí habían algunas oportunidades interesantes. Ya entrando un poquito en las cifras, digamos que cifras relevantes para el caso de actividad económica en Estados Unidos, pues las últimas 2 semanas o la semana pasada pues no tuvimos mucho, también por una semana más corta, por los feriados, y en lo que vamos de esta semana pues realmente lo que se puede destacar un poco es lo que ha sido las ventas minoristas, pero creo que aquí el mensaje es muy similar a lo que hemos comentado también las últimas semanas y es las cifras que estamos teniendo en la actualidad son unas cifras que no son, digamos, muy traídas a la realidad de lo que pueda estar siendo la situación económica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente todo este ruido está generando, digamos que algunos cambios en el comportamiento, digamos, de los agentes, que obviamente lleva a que las cifras cambien un poco frente a la realidad. Entonces, si nos vamos a analizar la cifra de las ventas minoristas en Estados Unidos, pues al mes de marzo tuvimos un crecimiento del 4,6% en términos anuales. Si ustedes ven la gráfica, esto es casi que la mayor variación que tenemos desde el año 2023. Y pues entonces uno diría, ah, qué bueno está haciendo el ritmo de crecimiento en Estados Unidos, qué bueno está haciendo esta variación o este crecimiento en las ventas minoristas, pero obviamente eso viene explicado, como lo pueden ver en los distintos sectores en la gráfica inferior, por una variación importante en lo que fue el tema de vehículos y autopartes, que ha sido pues obviamente uno de los sectores que más ruido ha tenido en todo este tema arancelario y básicamente eso se explica porque los consumidores pues están adelantando digamos a todo el tema de posibles aranceles, tanto desde el punto de vista como de vehículos como desde el punto de vista de autopartes, también digamos que los grandes distribuidores abasteciéndose un poco de inventario por la posible implementación de los aranceles. Entonces, pues esto no necesariamente es algo que se vaya a sostener en los próximos meses y no es algo que nos esté mostrando, obviamente, una tendencia generalizada y una tendencia marcada en los distintos indicadores. En el caso, digamos, de otros sectores, como el caso de alimentos y la categoría de otros, que recoge también el desempeño, por ejemplo, de mobiliarios, artículos para el hogar, de salud y cuidado personal, de ropa y accesorios, pues también tuvieron unos crecimientos interesantes, entre el 5 o 7%, lo cual muestra pues que obviamente los agentes están anticipando un poco a lo que puedan ser esos incrementos de precios vía aranceles. Respecto al Banco Central Europeo, bueno, como lo mencionaba ahorita, tuvimos la decisión la semana pasada, una reducción de 25 puntos básicos, lo cual pues digamos que esperable dentro de lo que era la senda, digamos, de recortes esperados para el Banco Central Europeo en lo corrido de este año. Entonces creemos que igual esas tasas puedan acercarse de pronto hacia el 2%. Sin embargo, pues sí sorprende, digamos, un poquito en el contexto actual, porque lo que hemos visto desde el punto de vista de los mensajes de los distintos bancos centrales, que no es muy distinto a lo que hemos visto en Colombia, es que ante toda esta situación, pues vale la pena esperar y mirar qué va a pasar, y tener un poco más de claridad en cuanto a las señales de la economía, en cuanto a las señales inflacionarias, para poder tomar decisiones y de pronto no estar arrepintiéndose en el futuro de haber llevado a cabo algunos recortes que no debieron, digamos, darse en estos momentos. Christine Lagarde, la presidenta, pues básicamente mencionó que todavía hay bastantes riesgos, eh, entendiendo, digamos, que el tema arancelario pues va a ser un choque negativo para las economías y sobre todo para la demanda y pues aún es incierto, digamos, poder anticipar lo que va a pasar en materia inflacionaria y a pesar de que hay algunas opiniones contrarias y divididas en que
hubiera sido prudente considerar una pausa, digamos, en los recortes que viene haciendo el Banco Central Europeo, pues ellos optaron, digamos, por realizar ese recorte, eh, digamos que mandando un mensaje de que finalmente están dispuestos a apoyar todo, pues de distintas formas, lo que entre ellas la política monetaria, pues para darle algo más de estabilidad a la economía. Ya entrando en el tema local, pues tuvimos también unos datos de actividad económica en en Colombia, perdón, donde básicamente podemos destacar que el ICE, que pues, respecto al mes de febrero, que nos muestra pues un inicio, un crecimiento en estos dos primeros meses del año positivo, positivo en términos generales, porque pues si vamos a mirar exclusivamente lo que son las cifras, pues evidentemente esa variación anual que fue cercana al 1,8%, 1,77% en términos anuales y una variación del 0,2% en términos mensuales, pues es positivo y continúa, digamos que mostrando esa senda de recuperación que hemos tenido en los últimos meses y sobre todo pues que va acorde a las expectativas de crecimiento de este año para la economía local, que si lo miramos desde las estimaciones de mercado pueden estar por el orden del 2,5%, si lo miramos desde el frente de lo que piensa el Banco de la República en su última actualización pues lo elevó al 2,8%. Entonces, aquí ya mirando un poco más a fondo qué pasó, pues digamos que ya ve uno de pronto unas señales no tan positivas. Evidentemente en las actividades primarias, pues tuvimos una variación mensual del 0,9%, en la variación anual fue negativa del -1%. Aquí el rubro de minas y canteras sigue pesando sobre esta actividad y obviamente la lleva a un resultado negativo en la medida que pues otros sectores y principalmente agricultura han venido con un buen desempeño, pero no fue suficiente, digamos, para compensar la disminución en términos de minas y canteras. Ya lo mostramos más adelante también en términos de lo que ha pasado en producción industrial. En el caso de las actividades secundarias, pues manufacturas y construcción sigue sin eh, tomar, digamos, que una recuperación o una tendencia marcada y nuevamente vemos una variación anual negativa del -3,1%. Entonces, pues estos dos sectores que son bastante relevantes, digamos, dentro de la economía, pues siguen mostrando unos números en rojo. Y finalmente las actividades terciarias, que es lo que saca, digamos, la cara dentro del dato, con una variación anual del 3,5%, pero que viene en un casi 90-95%, podríamos decir, explicado por lo que está pasando en administración pública y pues una actividad que recoge varias cosas, actividad, administración pública y defensa, planes de seguridad social, educación, actividades de atención a salud humana, las actividades artísticas y de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. Es decir, pues ese rubro de servicios es el que viene y ya desde hace varios meses aportando de forma positiva al crecimiento, sumándole a eso también lo que hemos visto en administración pública, creo que es evidente pues que ese gasto público que incluso ha llevado a muchas advertencias desde el frente fiscal, pues el que es el que viene, digamos que explicando gran parte de esa variación en las cifras, aunque no podemos desconocer que en el tema de actividades artísticas, entretenimiento y recreación, pues hemos visto también unas cifras muy interesantes los últimos meses que en el agregado pues llevan a que esta actividad tenga una variación anual muy importante de casi 8%, 7,6%. Aquí un poco pues podemos ver cómo se ha dado ese comportamiento, digamos, dentro de las distintas actividades. Si ustedes ven, pues la idea aquí es que esos verdes más oscuros es donde estamos viendo, o donde se está viendo, perdón, un resultado mucho más positivo y unas variaciones anuales más interesantes. Y pues no son muchos los verdes oscuros que vemos en el mapa, porque evidentemente, como les digo, no ha sido un crecimiento muy distribuido homogéneamente en los distintos sectores. Por ahí vimos algo de unos 4 meses continuos, por ejemplo, en la parte de comercio al por mayor, reparación de vehículos y automotores, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, donde pues el mes de febrero se desaceleró un poco ese crecimiento, pero en las demás actividades pues no hemos visto de pronto unos números tan sostenidos en las variaciones, obviamente haciendo la excepción en esa última actividad que les describí anteriormente, pues que los últimos 3 meses ustedes pueden ver un crecimiento superior al 6-7%
en promedio. En cuanto a las ventas minoristas, pues encontramos un resultado también interesante, positivo. Esto lo venimos advirtiendo ya hace por lo menos un año, año y medio, donde ya se ha visto una tendencia mucho más marcada. Si bien febrero terminó con un resultado del 7, una variación del 7,5% en términos anuales, esto es una leve desaceleración frente al 10% que tuvimos en el mes de enero. Y aquí podemos destacar pues algunas categorías que han sido también muy constantes en lo que han sido los resultados de los últimos meses. Equipos de informática y telecomunicaciones con un crecimiento superior al 45%, vehículos y motos también con una variación cercana al 21%, mientras que en la parte negativa tuvimos variaciones para combustibles para vehículos con una caída del 3%, que no es pues digamos muy significativa, en términos de variación si lo comparamos contra esas variaciones eh, que les describí anteriormente de otros rubros. Y por ejemplo, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, que tuvieron una caída también, una variación anual del menos 6%. Entonces, pues aquí sí vemos, digamos, que un resultado un poco más positivo. Esto pues seguramente obedece un poco más a lo que pues hemos visto en algo de mejora en la confianza, pues también digamos que algo de estabilidad en los precios del dólar y algo de disminución en las tasas de interés, que muy seguramente han llevado también a que haya un incentivo para consumir obviamente esos bienes durables, caso pues digamos de lo que comentaba anteriormente en términos de equipos informáticos y comunicaciones. Si ustedes ven este mapa, pues es un poquito diferente y ya vemos, digamos que algo más verde oscuro, porque evidentemente pues hay de los últimos 4 o 5 meses pues hemos tenido una tendencia mucho más marcada y de recuperación en muchas de las actividades. Entonces, pues de las 19 actividades que recoge pues este rubro, creo que en su gran mayoría, eh, o por lo menos unas más de 15 actividades, creo que pues están teniendo unas variaciones anuales interesantes. Entonces, pues aquí el escenario es un poco distinto. En términos de producción industrial, pues pasando muy rápido por esta parte, creo que igual todas estas cifras pues las podemos ver recogidas en lo que fue el resultado inicial del índice de seguimiento a la economía que les comentaba, pero simplemente advertir algo que ya mencionaba, y es fíjense cómo esa caída del 5,5% en explotación de minas y canteras, una caída del 3% en captación, tratamiento y agua, una caída también en suministro de electricidad con una variación del menos 1,75%, y en términos de manufactura también con una variación negativa del menos 1,24%. Eh, Aquí pues tiene mucho que ver en el tema de minas y canteras, no solo pues la menor actividad, digamos, en el sector, sino también temas que hemos tenido puntuales en precios, como ha sido petróleo, como ha sido el carbón, que obviamente pues vienen presionando bastante esta actividad, y esto lleva a que en el agregado pues el total de la producción industrial durante el mes de febrero muestra una variación negativa del 2%. Aquí el mismo ejercicio, pues obviamente no vemos, digamos, tampoco números tan positivos, pero sí destacar pues que claramente minas y canteras viene casi que con un comportamiento negativo desde hace un año. Hemos visto variaciones negativas en los últimos 12 meses y algo más de variabilidad en los otros sectores. Por momentos, alguna recuperación que estábamos viendo los últimos 2 meses en manufactura, que no fue evidente durante este mes de febrero, o durante el mes de febrero de este año, y también desaceleraciones en lo que habíamos visto pues en las otras actividades de suministro de electricidad, captación, tratamiento y agua. Y para el caso de la producción manufacturera, pues del total de actividades industriales, tuvimos que son 39, básicamente 22 tuvieron una variación positiva, explicado principalmente por sectores como la trilla de café, la fabricación de café, cacao, chocolate, de sustancias químicas básicas y vidrio, eh, lo cual pues tiene obviamente algo de explicación, por ejemplo, en términos de café, de lo que ha sido pues los mejores precios que ha tenido este sector, que obviamente han mostrado pues un muy buen resultado. Y en la parte negativa, pues vehículos y autopartes, calzado y todo lo que tiene que ver con refinación de petróleo, pues siendo consecuente con lo que mostrábamos en las cifras anteriores de los otros indicadores. Aquí pues bastante, un número importante de actividades. eh, pues no nos vamos a detener en muchas de ellas, pero sí un poco ver que pues hay algunos
también verdes por ahí que se ven un poquito más sostenidos, pero en general pues no es tampoco un mapa muy verde donde veamos una tendencia muy positiva y siguen habiendo, digamos que algunos sectores, pues que obviamente siguen mostrando unas cifras importantes negativas. Em, por otra parte, ya pasando a otros temas, pues queríamos actualizar también lo que ha sido el tema de encuestas que nos muestra mucho la percepción de mercado y los estimados de mercado. Aquí básicamente recogemos información de dos encuestas que se hacen en el mercado, principalmente la del Banco de la República y la de Desarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, donde podemos destacar primero en términos de inflación. eh, y obviamente con el dato, digamos, de inflación del mes de marzo, que nuevamente nos llevó a un descenso en la inflación pasando del 5,28 al 5,09. Las expectativas de inflación de más largo plazo se han venido manteniendo, a diferencia de lo que tuvimos al inicio del año, entonces pues ya hemos encontrado algo más de estabilidad, y lo pueden ver en la gráfica eh, superior, donde básicamente las expectativas de inflación a un año y a 2 años se mantienen en el 3,50 y en el 3,90%. Perdón, 3,90 para un año, 3,50 para 2 años. Eso pues es consecuente con lo que son las expectativas de inflación también para cierre de este año, donde en términos generales pues el mercado, a pesar de que existe algo de incertidumbre, y como les digo, el contexto puede llegar a impactar en algún momento los datos de inflación, pareciera que todavía pues no es un escenario de mayor preocupación, y muy seguramente pues podamos, digamos que estar relativamente cerca con esas estimaciones de inflación que se tenían para cierre del año 2025. Em, si ustedes recuerdan un poco, a inicios del año, pues más o menos las expectativas de cierre de inflación para el año 2025 estaban en el 4,10, ya se han venido modificando hacia el 4,60, 4,50, pero pues no es, digamos que una variación muy fuerte frente a lo que se esperaba anteriormente. Por otra parte, pues se espera que en este mes de abril, obviamente, se mantenga la tasa de intervención del Banco de la República, eh, y que el cierre del año 2025 pues tengamos una tasa del 8%. En abril se debiera mantener, como les decía, y más o menos el mercado está descontando un recorte de 75 puntos básicos hasta el mes de julio. Es decir, junio y julio pues deberíamos tener algunos recortes que nosotros creemos posibles. Eh, Habrá que ver obviamente cómo pues se dan las votaciones. Creo que la vez pasada les contamos un poco cómo fueron esas votaciones de la última reunión del Banco de la República, que finalmente optaron por mantener la tasa de interés estable. Importante mencionar, y lo pueden ver en la gráfica inferior de la izquierda, que pues lo que hemos tenido en cambios desde noviembre del año pasado en expectativas de tasas de interés, pues ha sido un cambio que sí ha sido significativo. Es decir, en esta encuesta, lo que en general estaba viendo el mercado en el mes de noviembre es que la tasa de interés del Banco de la República del año 2025 iba a tener la senda que ustedes ven gráficamente y que íbamos a llegar a niveles del 6,25, cerrar el año en ¿Ya? ¿Ya me oyen? Qué pena que creo que se fue un poquito la señal. Les decía que en la gráfica inferior podemos ver esperando una tasa del 6,25 al cierre de este año. Eso se ha cambiado radicalmente, diría, pues esto es un incremento de 175 puntos básicos. Hoy el mercado espera un cierre del 8% y eso ha sido, pues digamos, consecuente con lo que también hemos visto en decisiones del Banco de la República, la estabilidad en tasas durante este año y sobre todo pues lo que nos están mostrando las distintas variables tanto a nivel local como internacional. Entonces aquí sí hemos tenido un cambio fuerte, importante, eh, que obviamente pues lleva a que se den algunos cambios, digamos, en los movimientos de los distintos activos. Creo que esto pues ya no es una sorpresa, quizás fue una sorpresa hace un par de meses. Creo que el mercado ya
como lo pueden ver desde el mes de febrero prácticamente, pues ya venía descontando que la tasa debiera estar cerrando un poco más entre el 7,50 y el 8%, a pesar de que este último mes de abril pues nos movimos creo que 25 puntos básicos desde el 7,75 al 8. Nosotros creemos que pues eso tiene bastante lógica dentro del escenario actual. En la gráfica del siguiente, que es la del medio, pues aquí es el resumen de lo que está viendo el mercado y las preferencias y los cambios entre las preferencias de marzo a abril de los distintos activos. Entonces, por ejemplo, en el caso del efectivo, se dio una preferencia por aumentar el cash y el efectivo durante el mes de abril, esto siendo completamente consecuentes con la volatilidad y lo que vimos en los mercados este mes, sobre todo al inicio del mes, con todo este tema pues que ya describíamos al inicio. Adicionalmente, pues podríamos destacar también alguna preferencia por la deuda privada indexada a la IBR, que mostró pues también un cambio importante para el mes de abril. Y por otra parte, pues una reducción importante en la preferencia que ya se venía viendo desde el mes de marzo, por ejemplo, por la exposición a commodities, la exposición a acciones internacionales, que sí cambió radicalmente desde el mes de marzo a abril, aunque en el mes de marzo pues no había tenido una preferencia, digamos que en este indicador había marcado el 0%, ahorita tuvimos una disminución al 11%, al 11, a 11 puntos, perdón, menos 11 puntos, y creo que esos son, pues digamos que los principales cambios. Y ya para el tema local, pues creo que la política fiscal, al igual que el mes de marzo, se mantuvo en una lectura del 41%, siendo la variable más relevante dentro de las decisiones de inversión, eh, valga la redundancia, a los inversionistas. Eh, Evidentemente por todo el contexto de lo que hemos venido describiendo, creo que también en presentaciones anteriores tomó algo más de relevancia en este mes de abril los factores externos, es decir, toda la situación externa que también pues tiene bastante de lógica, pues creo que estalló, digamos que mucho de ese riesgo geopolítico y de posible guerra comercial y algo de repunte en temas de política monetaria y disminuyó un poco, particularmente frente al mes de marzo, el tema de las condiciones sociopolíticas a nivel local. Entonces, a grandes rasgos, pues creemos que desde el punto de vista de la encuesta no hubo sorpresas en términos de inflación, no hubo mayor sorpresa, digamos, en términos de la tasa esperada por Banco de la República, aunque sí un leve incremento, y desde el punto de vista de los activos, pues creemos que igual acá hay un resultado muy reactivo a lo que ha sido el comportamiento de los mercados recientes. Ya entrando en otros temas, queríamos mostrar un poco los resultados de JP Morgan. Ya en Estados Unidos empezó la temporada de resultados del primer trimestre, entonces ya hemos venido conociendo algunas cifras. Hacemos la salvedad que no, digamos que el mercado en general no está muy enfocado en lo que es el resultado puntual del primer trimestre, porque como lo describí anteriormente, esto no va a recoger la situación actual que ya hemos descrito pues de la parte externa y de todo este tema arancelario, y es muy importante entender qué están viendo las compañías y qué están esperando hacia futuro. Y en ese orden de ideas, pues creo que eso es lo que va a marcar un poco el desempeño de las acciones posterior, digamos, a la temporada de resultados y a la publicación de resultados. Sin obviamente dejar de lado, pues que claramente si hay desviaciones muy fuertes frente a lo que son los estimados de las cifras, pues podríamos tener variaciones importantes. Entonces, en el caso de JP Morgan, pues dentro de los ingresos netos que recogen pues los ingresos netos por intereses y los ingresos no financieros, estos crecieron casi un 8% en términos anuales. Esto viene pues muy explicado por los ingresos no financieros que tuvieron una variación importante en comisiones por banca de inversión que crecieron casi un 11%, eh, y pues también las comisiones por los activos bajo manejo, que también tuvieron un crecimiento cercano al 13%. Entonces, más que el negocio bancario vino explicado por el negocio de banca de inversión, comisiones por AUMs y sobre todo pues también el negocio de trading. Y en términos de provisiones, pues se dio un resultado no muy positivo con un crecimiento del 75% en términos anuales, eh, donde pues se dio un incremento de las reservas para futuras insolvencias, sobre todo en la cartera de consumo y comercial,
que pues digamos que preocupa un poco hacia adelante en términos de lo que es la perspectiva económica que tiene el banco para este año y pues que obviamente puede obedecer a toda la situación que ya venimos describiendo. Finalmente la utilidad neta pues tuvo un crecimiento del 16% y el ROE anualizado se ubica en el 18%, pues que son digamos que unos números interesantes, pero como lo decíamos pues destacamos algunas cosas que mencionaron ellos en la llamada de resultados y es que obviamente hay algún signo de alarma sobre pues vientos en contra que pueda haber para la economía, que podrían seguir afectar, pues que podrían afectar los resultados del resto del año. Han visto, digamos, que un tono más de cautela por parte de los clientes en términos de lo que ha sido pues la volatilidad de los mercados por todos estos eventos geopolíticos y de tensiones comerciales y que hacia adelante prefieren pues ser un poco prudentes en temas de, digamos, de mantener los excesos de capital, buena liquidez y prepararse, digamos, para esos escenarios un poquito más críticos, dado que pues obviamente puede haber turbulencia en la economía hacia adelante. Aspectos positivos que puedan haber para el banco y para el sector. Creemos que dentro de las propuestas que también tenía el gobierno Trump, eh, estaba el tema, digamos, de regulación y de recortes de impuestos. Entonces, si bien pueden haber choques importantes para las compañías, para los distintos agentes desde el frente inflacionario, desde el frente de aumentos de tasas de interés, desde el frente de incertidumbre y posible y en algún momento posible también deterioro del empleo o aumento en la tasa del desempleo, pues eso puede ser compensado levemente con lo que estamos viendo en reducción en los precios de la energía y sobre todo pues también algunos recortes de impuestos que fueron planteados digamos durante las propuestas del gobierno. Eso puede ser también transversal para las compañías y ayudar un poco en la generación digamos de utilidades y sobre todo de regulación para el sector financiero que puede ser positivo. Y en la parte negativa pues todo este tema que ya hemos descrito, que la inflación también continúa al alza, obviamente el déficit fiscal en Estados Unidos y sobre todo unas altas valoraciones en los activos, especialmente en las acciones que pues pueden generar obviamente digamos incertidumbre y mayor volatilidad y riesgos en el mercado. Y pues también advierten sobre impactos que puedan haber en la cartera consumo, en la cartera comercial, siendo consecuentes pues un decrecimiento en la cartera consumo por los precios, por el aumento de precios, y por sobre todo la incertidumbre que se está generando para la persona natural como tal y en la cartera comercial pues alguna afectación de márgenes, dado que las compañías pues muy seguramente van a aplazar y como ya lo mostraba, las tasas de interés de largo plazo todavía se mantienen en unos niveles altos, van a aplazar muchas decisiones, digamos, de, de inversión en pro, digamos, de poder optimizar cadenas de suministro y poder reducir costos en un entorno pues que pueden generarse algunos choques inflacionarios. Eh, Vale la pena resaltar que pues obviamente JP Morgan es una acción que tenemos dentro del mercado global colombiano y por eso pues hacemos también este análisis de los resultados. Ya mirando un poco lo que ha sido el resultado del sector financiero a nivel local, conocimos las cifras para el mes de febrero, donde gradualmente seguimos viendo una recuperación. Creo que esto pues lo hemos venido ya también comentando mm, por lo menos hace un año o más, donde si bien se ha dado una recuperación, pues ha sido muy gradual. Sin embargo, podemos seguir destacando algunas cosas positivas, eh, que por lo menos desde el punto de vista anual las utilidades de Bancolombia tuvieron algún incremento del 3,3%. En el caso de Banco Bogotá, una disminución en términos anuales, sin embargo, en términos mensuales también hemos venido viendo alguna recuperación. La vivienda también ha venido mostrando una recuperación en las utilidades, sobre todo entendiendo que el año pasado pues, fue un año negativo, como ya lo sabemos y lo hemos comentado varias veces, y que pues en parte ya también desde el cierre del 2024 pues estamos viendo unos números en verde para este banco. BBVA pues continúa digamos con cifras en rojo, aunque la pérdida es mucho menor y en términos de rentabilidad, pues también vemos una recuperación donde el ROE del sector pues prácticamente creció unos 290 puntos básicos en términos anuales, al igual que el ROA que creció unos 30 puntos básicos en términos anuales, mostrando una variación también positiva para el caso de Bancolombia, para el caso de la vivienda, no tanto para el Banco Bogotá, pues con esa cifra que ya describíamos anteriormente. Eh,
sobre todo, pues mirar que en el caso de Bancolombia el ROE se ubicó en cercano al 13%, en la vivienda cercano al 5%, y esto pues nos gustaría alinearlo un poquito también con lo que han sido la guía que nos han mostrado los bancos para este año y sobre todo pues lo que también nosotros estimamos puede hacer una recuperación en términos de utilidades y a dónde podrían llegar esos ROEs. Bancolombia pues estima que ese ROE pueda ubicarse más en niveles superiores al 14%, el Banco Bogotá en un rango entre el 8 y 9% y la vivienda entre el 5,5 y 7,5%, es decir, pues, Bancolombia y la vivienda están muy cercanos a esos niveles, entonces pues lo que podríamos ver o continuar viendo es una recuperación en términos de las cifras muy gradual, pero que obviamente cambia mucho la perspectiva de lo que tuvimos en el año 2023 y parte del 2024 en muchos de los bancos. Ya en términos de indicadores de cartera y calidad de cartera, eh, para este mes, pues la calidad, el indicador de el 4,56 mejoró frente al 4,65 que habíamos tenido en el mes de enero, particularmente desde hace prácticamente un año hemos visto una mejora y una disminución gradual en este indicador, entonces pues es positivo ver que ya completamos casi un año en esta tendencia, manteniéndonos pues por debajo del 5%. Adicionalmente, en el comportamiento, pues digamos, de este mes en particular, todas las carteras mostraron, digamos, una disminución. En términos anuales, la cartera de consumo bajó 153 puntos básicos, que creo que es lo que viene explicando en gran parte ese comportamiento del indicador consolidado. En términos de microcrédito, una disminución de 124 puntos básicos, contrarrestado un poco por lo que se ha visto en la cartera de vivienda y la cartera comercial, donde hemos visto algunos incrementos. La cartera y ya en el comportamiento y en el crecimiento de las carteras, pues seguimos con una cartera comercial y de vivienda, perdón, creciendo muy por los lados del 8%, perdón, microcrédito y vivienda creciendo muy por el lado del 8%. Digamos que en términos generales hemos visto un ritmo de crecimiento muy sostenido en los últimos meses, particularmente en estas dos carteras. En la cartera comercial, pues hemos visto algún repunte leve, también ya digamos que marcándose desde hace por lo menos un año. Y la cartera de consumo, si bien ha venido también mostrando una tendencia al alza, pues su variación anual todavía sigue siendo negativa de cerca del -2%, pero esto fue una cartera que alcanzó a caer en términos anuales cerca del -10%. Entonces, pues creo que en general los distintos indicadores, digamos, de cartera vienen mejorando, particularmente por un buen desempeño de la cartera de consumo, donde obviamente los indicadores de cartera vencida pues ya han salido de esos números negativos que veíamos en años atrás, particularmente porque los bancos pues también han tenido algunas políticas de crédito un poquito más restrictivas y sobre todo el buen comportamiento de la cartera reciente o pues, por lo menos el último año, pues que se ha, digamos que, originado, digamos, con esas características o esas nuevas políticas. En cuanto a otras noticias, pues en el caso de Celsia se anunció esta semana un nuevo negocio, una compra de 675 megavatios de un portafolio de proyectos solares y eólicos, los cuales de ellos están muchos en La Guajira. Y lo más importante, digamos que dentro de los 5 proyectos se destaca el de Andrómeda, dado que pues es un proyecto que ya tiene, digamos, la licencia y un punto de conexión a la subestación Tolú Viejo, que pues ya es propiedad de una de las plataformas de inversión de Celsia. Entonces, pues eso permite, digamos, que tener un... Aló. Bueno, qué pena que nuevamente se fue un poquito la señal. Les decía que básicamente el proyecto que podemos destacar es Andrómeda, que obviamente está ya conectado, digamos, a la subestación de Tolú Viejo, que hace parte, digamos, de los negocios o de las plataformas de inversión de Celsia, la cual pues ya
tiene un proceso, digamos, avanzado y pues ya está, digamos, dentro del pipeline de negocio y del conocimiento de la compañía, del expertise de la compañía, que viene pues obviamente manejando unos proyectos de transmisión en esa zona. Adicionalmente, pues se espera que estos proyectos obviamente entren a aportar, digamos, a la infraestructura actual, digamos, de Celsia y que eso aporte, digamos, a los proyectos dentro del plan estratégico que tienen al 2027 de contar con cerca de 1000 megavatios de energía solar y eólica en Colombia. Digamos que sobre el papel, pues estábamos esperando eh, algunos anuncios de proyectos o de nuevas inversiones por parte de Celsia. Creo que el tema de Perú es un tema donde también se está creciendo la compañía. Esto pues digamos que no es una sorpresa, tampoco debiera ser digamos que algo que genere pues algún impacto de corto plazo eh, positivo o negativo para la compañía. Y por otra parte, en el caso de éxito, como ustedes saben y en algún momento mencionamos, y yo creo que la mayoría pues de pronto ha habido un poco, simplemente recapitular, recuerden que éxito hace un par de años en un proceso de buscar darle liquidez a sus acciones, hizo la inscripción de los ADRs, es decir, la negociación de sus acciones en la bolsa americana, al igual que en Brasil. Este proceso, pues digamos que no surtió mucho efecto. eh, por momentos, pues digamos que también se restringió mucho la liquidez en el mercado local. Eso no permitió que en algunos momentos éxito pues fuera considerada, por ejemplo, como una opción de pronto para entrar nuevamente en índices locales y pues ese proceso prácticamente se ha venido reversando desde el año pasado. Entonces, pues esto se remite casi que a temas de hace un año, donde pues lo último que tuvimos fue en diciembre el anuncio de aprobar el desliste en la bolsa de Estados Unidos. Hacia finales del año, pues nuevamente se surgieron algunos procesos para dar con ello. A inicios de este año pues ya se dio el último día de negociación de esos ADRs en Estados Unidos y el 21 de enero pues se hizo el efecto de la terminación de ese programa de las acciones en Estados Unidos. Ya para el caso, digamos, de lo de Brasil, entonces pues recientemente hemos tenido un proceso muy similar que con el anuncio que se hizo la semana pasada eh, de aprobar pues obviamente todos los procesos para la descontinuación de sus acciones en Brasil. Se va a tener un tiempo de 30 días donde los titulares de esas acciones en Brasil van a poder cancelar esos BDRs y recibir acciones correspondientes a acciones negociables en la Bolsa de Valores de Colombia. Después de ese plazo va a haber un plazo adicional para que esos inversionistas pues puedan vender esas sus acciones en la BBC, finalizando pues así el proceso de venta a un precio equivalente al precio promedio por acción, eh, obviamente con toda la deducción de costos e impuestos que sean aplicables. Esto va enfocado principalmente en que tener pues obviamente una estructura un poquito más eficiente, donde nuevamente se traiga ese flotante de la compañía al mercado local, pues que es el mercado, digamos, de acción de grupo de éxito, y eso permita, pues de cierta forma, también poder aumentar un poco la liquidez y la negociación de las acciones, y obviamente, pues que en el futuro nuevamente, pues éxito pueda tomar algo de relevancia dentro de las negociaciones. Recordemos que esta pues fue una acción que en su momento fue bastante importante dentro de la participación de los índices, dentro del volumen de negociación de la bolsa local, pero los distintos eventos corporativos que hemos tenido casi en los últimos eh, 10, 11 años, cuando pues se dio inicialmente esa expansión de éxito a Uruguay y Argentina y a Brasil, eh, y eventos posteriores, pues obviamente han venido restando mucha de la liquidez para esta acción. Entonces, pues eso no tiene, digamos que por el momento ningún efecto para quien es titular de acciones del éxito en Colombia. Simplemente, pues podamos tener en algún momento seguramente alguna presión un poquito vendedora, que es normal a lo que hemos visto dentro del comportamiento reciente para la acción desde que se han venido conociendo estas noticias, pero a partir de ahí creo que pues lo que puede surgir es alguna mejora, obviamente en la liquidez para este emisor. Bueno, ahí termino entonces con la presentación.
quieren, damos paso a, a preguntas que nos puedan poner en el chat. Entonces, pues vamos a dar un par de minuticos para que nos puedan escribir alguna pregunta o alguna duda que tengan eh, y poderla resolver. Bueno, mientras nos van llegando más preguntas, acá hay una inicial y es que si sería oportuno vender Bancolombia a los precios de hoy. Bueno, digamos que esa recomendación tocaría mirarla muy puntual para cada caso. Pues no puedo, digamos, que darles a ustedes una recomendación así desconociendo un poco, obviamente, el perfil de riesgo, la composición del portafolio de ustedes, etcétera. Entonces, pues digamos que lo que sí puedo decirles es que a pesar de que hemos tenido un muy buen incremento en las acciones de Bancolombia recientemente, particularmente en la acción ordinaria, que estas últimas jornadas ha, digamos que tenido un desempeño relativo mejor frente a la acción preferencial, creemos que todavía hay un espacio, digamos, de valorización interesante, marcado, digamos, desde lo que nosotros creemos puedan ser los precios justos para una acción como la de Bancolombia. ¿Basado en qué? Basado un poco en lo que veíamos primero en las cifras, digamos, consolidadas de lo que ha sido el comportamiento y ya por lo menos de los últimos 2 años en Bancolombia. Creo que en toda esta crisis que vivimos del sector financiero, pues varias veces destacamos aquí el buen desempeño que tenía Bancolombia y eso pues viene explicado por una ventaja competitiva importante que tenían en el sector en primera medida. En segunda medida, pues obviamente estimamos una recuperación que siga siendo gradual en lo corrido del año y que le permita a Bancolombia pues mejorar, seguir mejorando esas métricas y esas cifras financieras y sobre todo desde el punto de vista de la valoración. Si bien Bancolombia pues ha venido subiendo de precio, creemos que a los precios de hoy un banco como Bancolombia con un ROE estimado del 14-15%, que siga cotizando a utilidades estimadas para el próximo año alrededor de 9-10 veces, pues sigue siendo, digamos que, un nivel de subvaloración interesante todavía y que le da algún espacio de valorización. Entonces, creemos que en el mediano largo plazo, pues la acción deba seguir moviéndose al alza y convergiendo a esos niveles, porque los fundamentales lo muestran así, la valoración también. Evidentemente puede haber algo de turbulencia en el camino, producto pues de que estamos en una situación de mercado obviamente desde el frente externo y local que genera algunos riesgos, entonces pues hay que tenerlo también en cuenta, pero sí creemos que hay un valor todavía pendiente. Y pues no hay que olvidar que hoy tuvimos la asamblea extraordinaria, donde pues nuevamente ya se aprobó obviamente ese dividendo extraordinario que se había anunciado, pero muy importante es que ya también se aprobó toda la conformación del grupo Civest, que ya se había anunciado pues al mercado desde el cierre del año anterior, donde pues, la creación de esta holding creemos que también va a tener algunos efectos positivos hacia futuro en términos, digamos, de la solvencia para el banco, los ratios de capital que le van a poder ser un poco más eficiente y en ese sentido, pues acompañar un poquito ese proceso de recuperación y también se autorizó, pues obviamente, el plan hacia futuro de si están dadas las condiciones que la compañía pueda seguir recomprando acciones. Entonces creemos que bajo ese escenario, pues todavía el panorama sigue siendo favorable para Bancolombia. Obviamente, pues como les digo, pues habrá que estar muy pendientes, digamos, también casi que en el día a día, como se ha dado la situación tan cambiante recientemente, sobre todo en el contexto externo, de cómo nos puede afectar los mercados, pero particularmente para el caso de valoración y perspectiva fundamental, creemos que ahí hay un espacio todavía importante. La proyección del dólar, básicamente, como lo mostrábamos hace un par de semanas, nosotros durante el mes de febrero les mostramos la perspectiva de lo que creíamos debía ser el comportamiento del dólar. En ese momento alcanzamos a estar con un dólar por debajo de los 4.100. Nuestro rango
de compra se ubicaba por debajo de esos niveles, 4.090, alcanzamos a ver un dólar por los niveles de 4.060 y obviamente entendiendo los riesgos que se veían hacia este año, en términos de riesgo geopolítico, de temas arancelarios, pues sí veíamos, y sobre todo, pues de la situación externa en materia, digamos, de crecimiento para Estados Unidos, comportamiento de tasas de interés, etcétera, pues veíamos la posibilidad de que el dólar frente al peso colombiano se fortaleciera y que muy seguramente, pues dependiendo de ese choque, pudiéramos ver precios por encima de los 4.400. En el escenario más álgido de lo que pasó este mes, pues alcanzamos a ver un dólar cercano a los 4.500, llegando a los 4.500. A partir de ahí hemos tenido un retroceso a 4.300. Creo que la magnitud de ese choque pues fue importante. Creo que también, digamos, que nos muestra un poquito las señales de lo que podemos esperar hacia adelante, y es que muy seguramente en la medida que tengamos relativa calma, pues no vayamos a volver a visitar esos niveles de 4.500 o por encima que tuvimos hace un par de años. Entonces para nosotros pues el dólar todavía tiene algo de relativa fortaleza frente al peso colombiano. Creemos que vamos a estar fluctuando cercana a la zona de 4.300. Ahorita cuando les mostraba la encuesta, creo que por ahí también está el mercado en general viendo el cierre del dólar para finales de este año 2025. Nosotros creemos que vamos a tener volatilidad alrededor de esa zona. Lo que sí preocupa un poquito es que en estos entornos de crisis y de tanto ruido en mercados, pues claramente países donde hay algunos riesgos adicionales y como es en el caso local, pues todo el tema fiscal puede imprimirnos algo más de debilidad en nuestra moneda y eso pues pueda llevar a que la moneda se quede un poquito presionada por encima de esos niveles de 4.200, 4.250 eh, y, no, y quizás sea difícil volver a ver esos niveles que tuvimos hace cuestiones de un mes y medio, un poco más cercanos a los 4.050. Entonces, pues para nosotros es algo más de estabilidad, entendiendo también que pues toda esta situación en el contexto externo pues genera una debilidad del dólar a nivel global, no tanto frente a monedas en la región y particularmente para el peso colombiano, entendiendo que pues hay otras variables que se mueven que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, en el caso de los commodities, lo que fue la caída en los precios del petróleo. Entonces, pues vamos a encontrar un poquito de fuerzas eh, que se balancean un poco entre esa debilidad del dólar global y lo que pues es una situación un poquito más vulnerable para algunos países que presentan riesgos fiscales dentro de los cuales estamos nosotros incluidos. Em, me preguntan de acuerdo a lo mencionado, qué puede suceder con las acciones, lo que mencionaste puede hacer que la acción baje o suba. Eh, yo creo que el anuncio no debiera ser material, digamos, dentro del cambio fundamental de la compañía. Puede que tengamos alguna presión temporal por algún, digamos, una mayor oferta, dado que obviamente hay muchos de los accionistas que tenían esos deberes que quizás no quieran tener su exposición a unas acciones listadas en la bolsa colombiana y desde ahí pueda existir de pronto alguna presión vendedora para la acción de éxito. Sin embargo, creo que eso puede ser temporal y una vez digamos que termine esa presión, creo que hacia adelante pues podríamos tener algo más de estabilidad y quizás algo más de pronto de recuperación. Obviamente las cifras de éxito no han sido buenas por el momento. eh, Desde el punto de vista financiero no han sido las óptimas. Creemos que hay un espacio, digamos, de valoración para la acción, porque evidentemente cuando uno va a mirar muchas métricas, pues también es una acción que está subvalorada como lo estuvo en su momento gran parte del mercado. Entonces, pues podría, digamos, que tener algún efecto, pero creíamos que fuera de corto plazo y temporal. Obviamente corto plazo y temporal, pues entendiendo que el proceso puede durar por lo menos unos 4 meses. Ese creeríamos que pueda ser un poco el comportamiento hacia adelante. ¿Cómo se han comportado las acciones ligadas al oro? ¿Es tarde para invertir en ellas? Las acciones que han estado ligadas al oro han tenido un muy buen comportamiento y no ha sido un comportamiento reciente. Eh, si miramos el caso de lo que tenemos en el mercado local, que es Mineros, que es el único emisor con em, exposición, digamos, a ese mercado.
pues el comportamiento ha sido bastante bueno. El año pasado fue una acción que subió más del 100%, donde las cifras y obviamente las utilidades han venido mejorando de forma importante. Una compañía que también en este pues mencionamos mucho hace un año y medio, 2 años, pues una compañía que además no tenía deuda y tenía muy buenas métricas, y obviamente toda esta subida del precio del oro pues le ha favorecido bastante dentro de esos resultados. No obstante, por eso hemos visto que ya se han dado dos sopas en el emisor, y pues prácticamente fue una acción que pasó en el año 2023 de precios más o menos de 1.800 pesos a hoy por hoy, que estamos por encima de los 6.000 pesos. Entonces, creo que sí, uno puede estar de pronto llegando un poquito tarde a lo que ha sido el comportamiento del sector, eh, y sobre todo pues el comportamiento del oro. Recientemente hemos visto pues eh, claramente que en que el oro pues ha venido haciendo nuevos máximos en los últimos días. Entonces pues sí, yo tendría un poco más de cautela ya en lo que ha sido el comportamiento ligado a este sector y a este commodity pues en los últimos meses. Es buen momento para entrar a comprar acciones de Celsius de acuerdo con lo presentado, o ya presentó valorización y crecimiento esperado. Como lo decía ahorita, yo no creo que haya un impacto, el impacto digamos de esta noticia pues por el momento debe ser neutral. Eh, pero sí creemos que en Celsia todavía hay un potencial de valorización frente a lo que nosotros estimamos puede ser el precio justo. Entonces creemos que Celsia hace una acción pueda estar por los lados de 4.500 pesos. Entonces, pues obviamente revisando, como siempre lo digo, cómo están sus portafolios, su perfil de riesgo, etcétera, y cuál es el objetivo de inversión. Pero creo que Celsia es un emisor que nos parece interesante, que tiene un potencial de crecimiento interesante, y una acción que todavía tiene un potencial de valorización. eh, no necesariamente, como lo digo, esta noticia pues va a tener algún impacto inmediato sobre el precio. Aquí preguntan que si no hay imagen y es solo charla. Sí, ya estábamos en la ronda de preguntas, entonces pues ya cortamos la presentación. Estaba simplemente pues, ya resolviendo un poco las preguntas. Y por último me preguntan que si vamos a hacer revisión de activos proporcionando niveles de entrada y salida como se hacía antes. Em, Creo que eventualmente lo podremos hacer. Como lo digo, pues tenemos una audiencia importante y que puede ser diferente los objetivos de inversión, y en ese sentido pues no podemos digamos que darles a ustedes como unos niveles muy claros para cada uno, pues que obviamente no corresponde digamos con la asesoría normal. Pero sí podemos darles una guía de lo que creemos y lo que estamos esperando. Adicionalmente pues nuestros distintos análisis, informes a diario, pues ustedes también pueden encontrar alguna guía de lo que son los niveles, de lo que son los precios objetivos que nosotros tenemos para las compañías donde encontramos alguna recomendación. Eh, Vamos a estar variándolo un poquito también con información pues de mercado y de otros asuntos, y no centrarnos únicamente en esa parte. Entonces, pues seguramente eventualmente en algún momento nos centraremos un poquito más en lo que ha pasado particularmente en los activos y en los niveles. Bueno, por el momento no tengo más preguntas, entonces no queda más que agradecerles por acompañarnos el día de hoy, y nos veremos entonces en un par de semanas para seguir revisando temas de todo lo que ha venido pasando en los mercados, y cómo pues se sigue resolviendo todo este tema que desde el frente externo pues es lo que más ha venido haciendo ruido por el momento en los mercados. Entonces muchas gracias, y que tengan buena tarde.